Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 9 de octubre. A propósito, antes de iniciar el tema y el análisis que vamos a sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la rendición de cuentas que hace el presidente de la Junta de Fideicomiso AGD SFN No Más Impunidad, a propósito de la venta de EQ2, quien algunos lo han llamado la joya de la corona, por cierto. Primero, antes de iniciar esto, digo, mil felicitaciones a la ciudad de Guayaquil por sus 191 años de independencia. Recordemos que 1 de octubre de 1820 fue la independencia de Guayaquil, pero debemos celebrar esa independencia siempre, por cierto, ejerciendo todos nuestros derechos y las libertades, pensando que esa celebración de independencia está en la medida de que tengamos un pueblo con oportunidades, un pueblo con empleo, una pobreza que la hayamos eliminado. Y en la medida que hayamos constituido una nación sólida y progresista, entonces ahí sí podremos decir, estamos celebrando una verdadera independencia. En todo caso, bienvenidos a Pulso Político en estos 191 años de la independencia de la ciudad de Guayaquil. Pedro Delgado, muy buenos días, bienvenido. Carlos, muy buenos días. Igualmente un saludo muy especial a Guayaquil, que es un ejemplo de lucha de libertad, que creo que hay que seguirla adelante y promover sobre todo transparencia y que las cosas se digan siempre con verdad primero, completas segundo, y que sean para beneficio de toda la sociedad, no buscando simplemente proteger a grupos interesados, pueden ser políticos o económicos, sino que la libertad debe ser para todos. Por eso lo hemos invitado el día de hoy, Pedro Delgado, porque a propósito de la venta de EQ2, que es el principal activo de los hermanos Isaías, me refiero a los activos incautados, se han mencionado algunas cosas. Y comienzo citando lo que dice la revista Vanguardia en la edición del 26 de septiembre al 2 de octubre del 2011. Dice, una venta que siembra dudas. Aunque el director del fideicomiso AGD SFN No Más Impunidad ha defendido a capa y espada la venta del ingenio EQ2 al Grupo Gloria y al inversionista Miguel Peña, la temperatura de los reclamos crece. Sorprendieron al país las facilidades para la venta con un pago efectivo del 10% de los 133 millones del avalúo y la diferencia financiada con un crédito de la CFN a 15 años plazo. Fue inevitable, dice la nota de la revista Vanguardia, comparar las condiciones con las cuales el Ecuador contrata préstamos con China. ¿Qué tiene que decir Pedro Delgado? Yo lo que diría es tomar también, por ejemplo, en el diario El Mercurio de Cuenca, el 23 de septiembre de este año, salió un editorial titulado Palo por Pequebogas, puntos suspensivos. Básicamente lo que yo veo aquí es los titulares de prensa estuvieron siguiendo el proceso de venta de las empresas del Grupo Isaías durante más de 2 años. Y usted recuerda, era que por qué no venden, que si se vende, que cuándo se vende, que cómo se han hecho los procesos. Resulta que llegamos al día de la venta y como no pudieron poner, especialmente en ciertos diarios interesados, diría yo, un titular con una faja negra impresionante a 4 columnas, decir, fracasó la venta, lo que sacan los titulares, y aquí están varios, y yo le puedo incluir no solo el de Vanguardia, ¿no? El Hoy, El Comercio, que dicen, básicamente, EQ2 se vendió con crédito de la CFN, la crítica es si la participación de Miguel Peña podía haber hecho. Entonces yo a eso le respondo básicamente, palo porque bogas, palo porque no bogas, o como diría el Quijote, ¿no? Los perros ladran, Okay. Señal que avanzamos. Pero vamos desbrozando todo esto. Da la impresión en la nota de Vanguardia que recién las personas nos estaríamos enterando de las condiciones de las ventas. Es decir, si esto fue una subasta, es una subasta pública. Así es. Yo me imagino que debe haber una convocatoria pública donde se establecían las reglas del juego para los participantes. La pregunta es, ¿se ha cuestionado aquí mucho las condiciones de las ventas? ¿Esa condición de la venta era para todos los jugadores, es decir, para todos aquellos que podían participar en la subasta? Todos los jugadores, y desde la fecha en que
se publicó el proceso de subasta, estuvo colgada en la web de la CFN, en la web nuestra, e incluso en la web de Merchambanza, que era el asesor de ventas, todas las condiciones crediticias y todas las condiciones operativas para participar en la subasta. O sea que no es que apareció este procedimiento recién. Toda esta información desde que se convocó al proceso de subasta. Acordémonos inclusive que ya hubo una primera convocatoria que lamentablemente resultó fallida, que fue en febrero, ¿ya? O sea, que quiere decir que desde septiembre, fines de agosto, septiembre del 2010, toda la información del proceso de subasta, valoración, condiciones de información requeridas, que tales como, inclusive la parte más importante del proceso de subasta, en cuanto a la calificación de potenciales interesados, decía, entre otras cosas, no tener vinculación con los anteriores accionistas, que ya lo vamos a aclarar. Antecedentes de su experiencia y o desempeño en la industria azucarera, comportamiento fiscal en Ecuador o país donde tiene inversiones, antecedentes de manejo de medio ambiente, programa de responsabilidad social, gobierno corporativo, programas de mejoramiento en la productividad agrícola e industrial y una serie de condiciones. Permítamelo ponerlo. Entonces, eso estuvo, para concluir la idea, más de 6 meses público, presentado, tanto en medios electrónicos, la hoja web, como en las publicaciones de prensa que se hicieron. Es decir, hubo publicación de prensa, fue abierto desde hace 6 meses. Desde hace más de 6 meses. Desde hace más de 6 meses. Es decir, para que el público nos vaya entendiendo y para ir aclarando, aquí en mis programas no se trata de generar polémica ni pelea, sino aclarar para el beneficio de la ciudadanía. A ver, Pedro Delgado, ¿significaría esto entonces que si el Grupo Gloria no hubiera sido el ganador, sino la empresa X, Y y Z, hubiera tenido las mismas condiciones de financiamiento en la compra? Exactamente las mismas. No es que esto estaba dirigido a Gloria específicamente o a Miguel Peña específicamente, sino todos los que participaron. Y aquí le voy a leer quiénes fueron los que estuvieron recabando información y entregaron documentación completa. Lamentablemente, a la última fase, que era la presentación de una propuesta económica, ya no llegaron. Estuvieron AIMC Proamérica de Guatemala, B Capital de Colombia, Magdalena de Guatemala, Pelas de Nicaragua, Pantaleón de Guatemala. Entonces estamos hablando de grupos económicos y azucareros bastante importantes. Todos esos eran grupos azucareros. Azucareros con inversiones en azúcar y en agroindustria. Todos entregaron y fueron calificados previamente en cuanto a su experiencia. Todos requirieron información de la corporación financiera, todos requirieron información y vinieron sus equipos técnicos a visitar el ingenio. Todos tuvieron oportunidad de acceder al cuarto de datos para revisar todos los estados financieros, todos los perfiles técnicos de la empresa. Y todos se reunieron con la corporación financiera. Inclusive, si mal no recuerdo, uno de ellos tuvieron tiempo, lamentablemente les quedó corto para presentar alguna información adicional que requerían para el crédito. Otros reclamaban, y para que vean la estricta aplicación del procedimiento crediticio, decían que la garantía debería ser solamente los activos del ingenio. Nosotros decíamos no, porque el ingenio ya existe, la garantía tiene que ser también la de los accionistas que están interesados en participar. Okay. O sea, para que veamos que esto fue para todos transparente y en igualdad de condiciones. Ya vamos a ir desglosando uno por uno. Pero usted tuvo un debate con el abogado Javier Castro el día pasado. Le invito a que veamos algunas declaraciones del abogado Castro, porque él menciona algunas cosas que creo que usted debe aclararlas en ese sentido. Veamos entonces estas declaraciones del abogado Javier Castro, abogado de los hermanos Isaías. En julio del 2008, cerca de 200 empresas pertenecientes al grupo Isaías fueron incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos. 196 compañías vinculadas al grupo Isaías. Entre las empresas incautadas al grupo Isaías constan el ingenio azucarero EQ2, recientemente vendido al grupo peruano Gloria por $133.810.000. Se calificó principalmente la participación de un socio estratégico, un socio conocedor de la industria azucarera. Sobre este proceso existen cuestionamientos de parte del doctor Javier Castro, abogado de los hermanos Isaías, quien sostiene que existe una subvaloración de la empresa. No obstante que el ingenio está declarado de propiedad del Estado desde el año 2009 y que si es que alguien debió perder por las cosas que en estos 3 años, por las pérdidas del ingenio en estos 3 años y por la pérdida en la valoración
entre valoración y venta debería ser el Estado, no es así. Los señores se viran y los hacen perder a los señores Isaías. Entonces, para el Estado es negocio redondo. Él dice que vale 310, cuando la gran cantidad de personas que se acercaban a averiguar nos decían que al revés, que estábamos vendiéndolo demasiado caro. Castro también ha denunciado supuestas irregularidades en el manejo de la empresa EICA. Los que no se van a ir presos son todas esas personas que han robado en EICA, que venden chalecos a sobreprecio en EICA. Entre los bienes incautados constan TC Televisión y Gama TV, cuyo proceso de venta comenzó primero con los trabajadores. No obstante, el abogado Castro manifiesta dudas sobre el completo proceso de venta de los canales y denuncia el pago de elevados salarios a trabajadores de esos medios. Y aún cuestiona se continúe incautando bienes de otros bancos cerrados. En tanto, el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad señaló que se ha vendido hasta el momento un 60% de los bienes incautados a la familia Isaías, valorados en unos $200 millones. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, esas son las declaraciones de Javier Castro. En otras declaraciones dice, es probable que haya un ganador oculto y eso viene con respecto a los papelitos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién perdió? Se pregunta Javier Castro y responde él mismo, perdió el Estado. En el año 2009 el Estado declaró todas las empresas de los hermanos Isaías propiedad del Estado. Si la empresa es de ellos y han vendido perdiendo utilidades y perdiendo valor, se refiere a la valoración de la empresa, la pérdida es del Estado y si la venden barato, la pérdida es mayor. No puede ser que las empresas sean del Estado y pierdan los Isaías. Lastimosamente, dice en otra declaración en un canal colega, dice, lastimosamente el señor Delgado está ahí para que eso ocurra. Pedro Delgado. A ver, yo creo que tenemos que comenzar aclarándole al país que los señores Isaías de presentarse de víctimas en esta crisis bancaria es una vergüenza. Es lo mismo que decían y han dicho varias veces que querían un vuelto, es lo mismo que nos quieren hacer creer a todo el país de que ellos el 2 de diciembre del año 98 entregaron un banco en marcha, un banco boyante a la AGD. Si el banco estaba bien, ¿para qué se lo entregan a la AGD? Y le dicen con discursos por ahí, no, que el banco quebró en manos del Estado. El banco estaba quebrado. Lo que pasa que por los intereses y la presión política, en vez de cerrar el banco, lo que hicieron es crear la ficción de la AGD y de una administración, de un programa de reestructuración, en la que pusieron a gente vinculada a los Isaías. Si no recuerden quiénes fueron los primeros gerentes de Filambanco en época de administración de la AGD. El señor Cañizares, que era funcionario de Filambanco en la época de los Isaías. ¿Quién era gerente de la AGD cuando empezó la AGD? Un gerente financiero de un banco quebrado de Finagro, que además era vinculado o sobrino del señor Febres Cordero. Entonces, ¿de qué hablamos? Crearon la AGD simplemente para ir tapando y que las cosas no se sepan y que hayan pasado 10 años para ahora sí realmente comenzar a identificar, y ya lo vamos a ir viendo con números, qué es lo que pasó. Entonces, la pérdida tiene que asumirla las quienes lo causaron. Y en este caso, los que causaron esa pérdida son los Isaías. Ellos son los responsables de toda esta crisis. Primera cosa. Entonces, la valoración del negocio. Aquí está toda la documentación de la valoración del grupo de empresas de Q2. Y el negocio del grupo de empresas de Q2 no es solamente la siembra de caña, porque tiene varias empresas propietarias de terrenos. Es un negocio que tiene área agrícola, suministro de caña, industrial y comercial y productos de alcohol. Eso es lo que era el negocio. Adicionado a eso, tenemos empresas que se dedicaban a la renta de maquinaria, empresas que se dedicaban a los bienes raíces, empresas que se dedicaban a la estiva y empresas a la contratación de personal. Es decir, era una holding. Ni siquiera lo tenían como holding, ahora es una holding. Nosotros tuvimos que constituir una holding y eliminar las famosas empresas estas de tercerización de personal, porque de acuerdo a la ley había que contratarlos en las empresas donde prestan servicios. Entonces, estas empresas que suman más de 10 empresas fueron las que se valoraron como un todo. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? Y que lo dice también una muy buena nota que ha sacado Vistazo en su última edición, que desde el año 63 que se constituyó la empresa, la producción o la capacidad instalada del ingenio azucarero ya era de 2 millones de sacos de azúcar año. Entonces, pongamos la primera observación a esto.
Si desde el año 63 el ingenio podía producir 2 millones de sacos de azúcar año, el que ahora nosotros hayamos vendido y el 100% del ingenio vale más o menos, digamos, 200 millones de dólares. Cuando ellos compraron, entre comillas, del año 94, en 100 mil dólares del ingenio, un ingenio que ya tenía la capacidad instalada que tiene ahora, entonces, definitivamente queda evidenciado ante el país que compraron regalado. Entonces, comencemos por el principio, entonces, Pedro Delgado. A ver, si Javier Castro pone en tela de duda la valoración de la empresa, comencemos estableciendo con qué parámetros se valoró la empresa. Porque de acuerdo a la página web de ustedes, la empresa o el holding tiene un valor en dólares por la participación que le corresponde al Estado de 249.599.629. Y aquí valdría la pena aclarar entonces. Estos 249.599.629 no corresponden tan solo al ingenio Astra, sino a la holding, ¿correcto? Así es. Y a la holding incluyendo Producargo. A la holding incluyendo Producargo. Ok, ahora vamos a lo siguiente. La técnica de valoración moderna no establece la valoración de las empresas con base en el valor de los activos, sino en las proyecciones de las utilidades a 10 años, lo que se pueda proyectar en términos de flujo y en términos de utilidades. ¿Es esa la técnica que se utilizó para la valoración de la holding? Así es. A ver, empecemos por la parte final. Como vemos aquí, este es el documento que tenemos de valoración del grupo de empresas, y esta es solamente la primera parte del informe técnico. Hay toda una serie de análisis agrícolas, industriales y una serie de cosas. Y voy a leer rápidamente, es la información de la compañía, información del negocio, entorno económico, análisis del mercado, análisis FODA, análisis de riesgo, precios, análisis financiero, valoración de empresas. Y la valoración de empresas se hace básicamente y se compara valor patrimonial, valor de mercado y flujos descontados. Lo que hizo justamente es hacer flujos descontados de una provisión del negocio a 10 años y lo trae a valor presente. Es decir, esa proyección a futuro la traen a valor presente a hoy. A hoy día. ¿Ya? Que inclusive, como dice el abogado Castro, debería, entre comillas, sumársele la eliminación de las deudas fantasmas que estaban allí, que hemos hablado varias veces con usted en esto, ¿no? En el modelo de valoración ya se eliminan esas deudas fantasmas, porque hubiera sido vergonzoso que, vendido esto al Grupo Gloria o a cualquiera, aparezca Roberto Isaías o cualquiera de sus testaferros como acreedor. Como acreedor, y le diga a los representantes, a los nuevos dueños: vea, señor, págueme 80 millones de dólares. Eso hubiera sido vergonzoso. Partiendo además de un hecho de que esas deudas no son reales, son simplemente asientos contables, el papel aguanta todo. Es decir, ¿nunca se demostró que a la empresa entró dinero en efectivo producto de esos créditos? Así es, y no lo decimos nosotros. Son informes de la Superintendencia de Compañías y son informes del SRI, que básicamente lo que dicen es: no se exhibieron la documentación soporte que respalda los registros contables en la empresa. Y no es como me insinúa el doctor Castro de que estas investigaciones se han hecho recién. Estas investigaciones empezaron con el SRI en los años fiscales 2004, 2005, 2006, y estas revisiones las empezaron en el 2007, antes de la incautación. O sea que las glosas de este tema nacen antes de la época de la incautación. No es un tema que nació con este gobierno, digámoslo así. Con este gobierno se ha cerrado el proceso. Ok, pero volvamos al tema de la valoración entonces. Entonces, la valoración se hace un valor presente neto de flujos descontados, ¿ya? Que aquí está, y usted puede ver, yo le voy a dejar el CD de toda esta información, todos los modelos de presentación, y hay una proyección incluso hasta el año 2019. Entonces, lo que se hizo es hacer esas proyecciones y traerlo a valor presente neto. ¿Qué es lo que hace esa valoración? Incluso presentaron un escenario pesimista, un escenario optimista, un escenario normal y un escenario probable. ¿Y estos 250 millones, para redondearlo, responde a qué escenario? Estos 250 es al escenario probable, ¿ya? Que incluye, no como dicen ciertos analistas, no se ha tomado en cuenta la variación de precio del azúcar y una serie de cosas. Entonces, incluye toda esa información, pero esos 250 millones es de la holding,
Y en la primera convocatoria, que tenía que presentarse ofertas del 28 de febrero, no hubieron ofertas por el grupo azucarero EQ2. Sí hubo ofertas por 10.600.000 por Producargo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La valoración de los 250 millones, 238.9 millones son del grupo EQ2. La diferencia, el 60% de Producargo, 10.6 millones, suman los 249 millones. Como Producargo sí se vendió, el valor del grupo azucarero es de 238.9 millones. Hay una aclaración, Pedro Delgado. Por eso entonces que las cifras a mí no me cuadraban, porque el 70% de 249 eran 174 millones. Así es. Y cuando la venta se da en 133.8, ahí había una diferencia de casi 41 millones de dólares. Así es. Entonces, la primera aclaración, y si usted revisa en esa hoja que yo le he dado de ayuda de memoria, en esa guía, en la tercera página tenemos el valor del holding del grupo EQ2, 238.9 millones. En la segunda convocatoria, de acuerdo a los reglamentos que están vigentes y en todo proceso de venta a subasta, se hace un 20% de descuento. No es que nosotros hemos revalorado a la empresa en disminución, sino que los reglamentos lo prevén. En una 20% de descuento sobre los 238 millones. Sobre los 238 millones, de esto es 47.7 millones, lo que basa, el precio base para la nueva subasta es de 191.1 millones. Y el 70% de eso es 133.8 millones. De los cuales se paga el 10% en efectivo, 13.381.000. Y el resto puede ser financiado a través del financiamiento que ya lo establecía las bases. Ya en las bases estaba establecido. Entonces, y además una cuestión, o sea, el 10% en efectivo está también en todos los reglamentos, lo hacemos nosotros, lo hace cualquier banco en liquidación o lo hace el Banco Central. O sea, el 10% es el poner una especie de garantía de, llamemos, de participación, ¿ya? Y eso lo pusieron en efectivo. Okay. Y eso está cumplido. Ya, pero vamos por partes, sigamos yendo por partes. Está claro esta cuestión. Primero se vendió el 60% de Producargo en 10 millones, quedó 238 millones. El descuento por la segunda convocatoria, porque en las primeras no se presentó nadie, un descuento de 47.700.000 y pico, que lo contemplaba también las bases, y el total de la base nueva era 191 y por el 70% 133.8. Vamos ya después a hablar de cómo se paga esos 133.8 millones. Pero el abogado Castro menciona de que la empresa se ha ido deteriorando en manos del fideicomiso AGD. Y yo tengo cifras aquí de su página web. Entre el 2008 y el 2010, los ingresos estaban en el 2008 82 millones de dólares, en el 2009 85.9 millones de dólares, en el 2010 106 millones de dólares. Y los egresos suben desde el 2008 de 79 millones a 98 millones en el 2010. La utilidad neta en el 2008 es de 3.567.000, baja al 2009 a 2.481.000 y vuelve a ubicarse, mejor dicho, no es que vuelve a ubicarse, se incrementa sustancialmente en el 2010 en 7.108.000. Pero hay algo que me llama la atención y es el incremento de los pasivos entre el 2008 y el 2009. Es decir, del 2008, 93.9 millones, el pasivo baja al 2009 a 83, pero vuelve a subir a 2010 100 millones de dólares. Y el patrimonio del 2008 en 83 millones de dólares baja al 2010 a 26 millones de dólares. La empresa, la holding, ¿no se fue descapitalizando? ¿No fue perdiendo valor patrimonial, Pedro Delgado? No, a ver, como usted ve, primero en la parte de utilidades, la empresa fue generando realmente más utilidades. La primera fase entre 2008 y 2009, lo que se dio fue un esquema de consolidación de los negocios y además de presentar información, como redundando en la parte financiera, agregada o consolidada. Porque antes de ellos lo que hacían era el balance de una de las 10 empresas por un lado, el balance de otra de las empresas por otro, EQ2 por otro. Nosotros ahora lo que está usted viendo son información de balances consolidados de todo el grupo azucarero, ¿ya? Incluyendo, como decíamos, la eliminación de estas famosas deudas foráneas. Pero ¿por qué sube además el pasivo? Vamos por esa es mi pregunta, porque si depuro esa deuda foránea, entre comillas, a pesar de esa depuración, el pasivo me sube al 2010 en un valor importante. Sí, a ver, pero vamos a ir aclarando. Entonces, primera cosa, las utilidades netas que se generaron de todo el grupo al 2010
son de aproximadamente 11 millones de dólares de todo el grupo. Al 2010. ¿Sí? Al 2010. ¿Ya? Eso quiere decir que después las utilidades brutas fueron aproximadamente algo así como entre 18, un poco más de 18 millones de dólares. Ahí hay que pagar utilidades a trabajadores, impuesto a la renta y hacer también reinversiones, que se necesita manejar el negocio en marcha. ¿Ya? Preparar la zafra del 2011, mantenimiento de equipos y todo lo demás. Y que en algún titular, también de manera maliciosa, se menciona, dice, el Estado ha invertido 8 millones de dólares en el ingenio. El Estado no ha invertido nada en el ingenio. Son los propios recursos del ingenio los que se utilizaron para reinversión. Es decir, la propia operación. La propia operación. No es que el Estado cogió y giró un cheque al ingenio. Eso es una mentira. Estamos hablando entonces que son pasivos bancarios. No, pasivos, no son pasivos bancarios, son recursos propios del ingenio. O sea, la utilidad del ingenio, en vez de pagársela, digamos... Repartirla. De repartirla a los accionistas que hubiéramos sido, se reinvirtió en el mismo ingenio. En cuanto a las utilidades, ¿Ya? Sí, pero en cuanto al incremento de pasivos. Ya, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hicieron todas estas determinaciones de las deudas fantasmas, que suman 82 millones de dólares. 82 millones de dólares. 82.6. ¿Depuradas? Sí, depuradas, 82.6. También, y eso está correcto, el SRI determinó glosas por los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ¿ya? Perdón, hasta el 2008, de aproximadamente 20 millones de dólares que fueron desviados, y así lo mencionan ellos, que fueron, como eran deudas falsas, ellos en el estado de resultados, usted sabe, tiene ingresos, menos costos, menos gastos, le da la utilidad. Entonces ellos pusieron el supuesto pago de intereses de estas deudas, y estos valores durante todos esos años suman 20 millones, que fueron básicamente 20 millones de evasión de impuestos. Entonces lo que ha pedido el SRI, que se registró, y estaba registrado en la cuenta de Q2, esos valores. Por eso es que sube el pasivo. Okay. Sube de 90 y tantos millones a los 100 y tantos. En el pasivo del 2010. Del 2010. Pero el momento que ya nosotros aceptamos y además hicimos un convenio con el SRI, que quien va a asumir ese pago no es el ingenio, y además en el Código de Planificación, y eso es cierto. Por eso es que le duele el bolsillo al señor Castro. Eso es cierto, en el Código de Planificación Financiera se dice claramente en la transitoria 11ª que los responsables de la creación de esos pasivos ficticios deben ser los responsables de pago. Es decir, entre el 2004 y el 2008 estaba el ingenio en manos de los privadas de los Isaías. Entonces, quien va a tener que pagar esas glosas, porque fue una triquiñuela contable, no más, ¿ya? No fue más. Quien va a tener que pagar eso son los Isaías. Por eso es que el señor Castro anda vociferando ahí, nos que están queriendo imputar eso. Pero esta obligación tributaria, que se generó una glosa por la evasión de impuestos que usted menciona, Pedro Delgado, ¿quién la evade? La evade, en este caso, Q2. Pero en manos privadas. En manos privadas. Pero la obligación es de la empresa, por tanto el pasivo es corporativo. La obligación, y así, por eso hemos tenido y por eso tuvimos que... A ver, ¿usted le parece que ahorita en manos del Estado un truco contable, porque no es más, es un truco contable, hubiera tenido que pagar el Estado, se hubiera tenido que pagar a sí mismo? Es lo mismo que sorpresivamente en el debate que tuvimos con el abogado Castro, él menciona que ya los señores Isaías eran accionistas del ingenio antes, o sea, desde el año 73 y eso, y ellos lo recompran en el 94. Y que lo hacen es, entre comillas, recomprando para pagar con una deuda con los franceses. Si ellos ya eran dueños del ingenio, quiere decir que la deuda la crearon ellos, porque ellos contrataron con los franceses la instalación del equipo. Okay, pero entonces, ahí lo que están diciendo, y lo reconoció el abogado Castro, y eso es lo grave, es de que una deuda que la crearon los Isaías, se la tragaron el Estado en la época de la dictadura, que el Estado nacionalizó para asumir esos pasivos. El Estado no se las cobró a los Isaías, debió habérselas cobrado de nuevo, y ahora resulta que ellos dicen que han asumido una deuda con los franceses, cuando la deuda ya era de ellos. Ok, pero entonces vamos por parte. Si estos pasivos están ahí, 20 millones de glosas tributarias, la siguiente pregunta es, ¿existen pasivos laborales? No existen pasivos laborales, existen lo que dice la ley, que hay que ir creando las partidas estas de
jubilación laboral y las provisiones. jubilación. Pero entonces, para aclarar, si bien es cierto, el 31 de diciembre del 2010 los pasivos subieron, como usted bien menciona, de 90 millones a como 110 millones, más o menos. Los pasivos, para ser exactos, subieron de 83 millones a 100 millones. Ya, son los 20 millones aproximadamente de estas glosas tributarias. Inmediatamente después de que estos informes del SRI fueron conocidos y autorizados, nosotros mandamos una comunicación al SRI diciendo que el fideicomiso, la UGDEF, asume la responsabilidad de pago, porque eso también está previsto en la ley y en el Código de Planificación Financiera. Entonces, se va con fecha, si mal no recuerdo, fue marzo de este año, ya se eliminan esos pasivos y entonces el pasivo disminuyó. El pasivo del ingenio disminuye en estos 100 millones de dólares. Entonces el ingenio, en términos generales, no tiene apalancamiento financiero en este caso. Ok, ahora, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Ricardo Novoa Bejarano, abogado del Grupo Gloria, en días pasados, y él me mencionó que habían suscrito, cuando yo le pregunto, en toda negociación de venta de empresa se suscribe una cláusula sobre el tema de la existencia de pasivos ocultos que se podrían dar. En ese sentido, él me mencionó que hubo un adendum y que el Estado se compromete a asumir, o el fideicomiso se compromete a asumir los pasivos ocultos que podrían presentarse a futuro en caso que existan. Ya, a ver, lo que se ha hecho en el contrato son dos cosas. Primero, en estos días está decorriendo un plazo para revisión financiera de balances, para crear un balance de cierre, digamos, de la administración. De cierre y de inicio. De inicio, ¿ya? Ok. Primera cosa. Segunda cosa, hay una cláusula que está prevista en el Código Civil ecuatoriano, que es una cláusula de saneamiento. Eso existe. Entonces lo que se dice ahí es que básicamente si se determinasen algún hecho extraordinario a futuro, el vendedor se tiene que comprometer a vender el bien libre de cualquier problema, digámoslo así. O sea, si usted compra un auto y resulta que ese auto no ha estado matriculado, ¿quién es el responsable? O de matrículas de años anteriores, si usted lo compra ahora y usted va y quiere matricular el auto el año 2011 y le dicen, vea, no le pueden matricular porque además no ha estado matriculado 2010, 9 y en años anteriores. ¿Quién es el responsable de solucionar ese problema? No es usted, es el vendedor. Entonces, no es que haya ahí una garantía expresa del gobierno, una garantía soberana, sino lo que existe es lo que prevé el código y las leyes ecuatorianas en cuanto a procesos de venta. Eso Como está cualquier transacción de venta privada. Cualquier transacción de venta, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es poner esas mismas cláusulas y que son evidentes en todas las discusiones que tuvimos con los potenciales compradores cuando estaban interesados. Y yo diría que la diferencia entre el Grupo Gloria y los otros compradores fue que el Grupo Gloria ya tenía inversiones en Ecuador, por lo tanto conocía un poco mejor el entorno y entendió mejor las coyunturas de lo que estaba sucediendo. Gloria y todos los otros compradores, Magdalena, Pantaleón, todos ellos, tenían preocupaciones. El juicio presentado por los ex trabajadores de Astra, que es un caso, un tema laboral de más de 20 años. El tema de esto de las deudas fantasmas. Y yo diría que esas eran las dos condiciones más importantes. ¿Y ese juicio cómo queda, el juicio entre los trabajadores? Está en el Tribunal Constitucional y esperemos que resuelvan pronto, ¿no? Pero eso también termina siendo un contingente para quien... Para cualquier comprador termina siendo un contingente, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la diferencia con el Grupo Gloria. ¿El Grupo Gloria asume este contingente del juicio de los trabajadores? El contingente del grupo, del tema de los trabajadores lo tiene que primero ser resuelto en la Corte Constitucional, claro, y ahí tiene que estar. Primera cosa, y además es un contingente que está contra una empresa que se llama Astra. Astra está liquidada, la liquidaron los señores de Isaías. Entonces, lo que suceda en el muy corto plazo con respecto a ese juicio, no lo podemos nosotros elucubrar, porque no... Está tan... Pero el hecho que no lo podamos elucubrar no significa que no exista la contingencia. Ahí hay un contingente y para eso está la cláusula de saneamiento. Punto. Okay. Eso es todo lo que está sucediendo. Eso queda claro entonces que cualquier pasivo que aparezca en ese sentido, en que este sea caso... lícito además, ¿no? Claro, pero bueno, pero este es un juicio laboral. O sea. Por eso, no es un juicio laboral, es un juicio constitucional. ¿Ya? En este momento. En este momento. ¿Ya? Y además es contra una empresa que está liquidada. No es contra EQ2. Yeah. Entonces por eso digo, ahí hay toda una serie de problemas en el camino que por eso no hay cómo llamarle que es una obligación inmediata de pago. Primera cosa. Entonces,
por eso ellos comprendieron cuál es la situación y entendieron que el proceso y los riesgos, además de potenciales amenazas que podrían tener de los Isaías y ese tipo de cosas, era un riesgo aceptable en el caso de Gloria, mientras que para los otros que no tenían un muy buen conocimiento y de este tema, como que fue un riesgo inaceptable. Hasta ahí llega. Me comunican por interno que ha llegado un mensaje de Twitter, no me han dicho todavía el nombre, aquí lo envía, José Torres, en que me dice que le traslade la inquietud es en cuánto se ha valorado los activos intangibles de la holding. Los activos intangibles de la holding serían marcas, básicamente. ¿Sí? Y goodwill. Por eso, marcas, goodwill y eso, y todo el tema de la valoración de marcas, todo el tema de valoración de activos, está realizado en el análisis que se hizo de activos, de otros activos, y aquí justamente se habla de marcas y patentes, ¿ya? Entonces todo eso está incluido en el análisis. Y ojo, nosotros, si alguien está diciendo que la marca o la marca del azúcar del ingenio no se toma en cuenta, sí se toma en cuenta. Además se tomó en cuenta la participación de mercado del ingenio, se tomó en cuenta el tamaño de las plantaciones, o sea, activos, llamémosle fijos, o activos intangibles, todo está tomado en cuenta en esto, ¿no? Entonces, dentro de los 249 millones dentro de los dólares. 249 millones. ¿Cuál es el peso de las marcas en esta valoración? ¿Que me lo pide el televidente? Porque estos datos son importantes, Pedro Delgado, que lo vayamos conociendo como ciudadanía. Porque si está en cuestionamiento la transparencia de la venta, es mejor que todo lo comuniquemos a la ciudadanía. Vamos a ver, 63. Estamos revisando, de acuerdo a la inquietud del televidente José Torres, la valoración de los activos intangibles. 7.14 otros activos. En el rubro de otros activos registrados se ha experimentado con respecto al año 2009 un decrecimiento de 8.7%. Sin embargo, el rubro de goodwill, que representa el 35% del valor. 35% del valor de los 249 millones. Entonces, aquí está, o sea, nosotros, por eso digo, inclusive el fideicomiso no es que yo o alguien del fideicomiso hizo esta... Se le ocurrió hacer eso. Aquí se contrató una empresa que conozca del tema. Hablemos de esa empresa que conoce el tema. ¿Satisfecho el amigo televidente? Pues si tiene alguna otra inquietud, nos los envía el mensaje por Twitter. Hablemos de esa empresa. ¿De dónde sale la empresa que hace la valoración y qué background tiene la empresa? Es decir, qué prestigio, qué currículum tiene la empresa. Merchant Banza es una empresa de asesoramiento corporativo, es una empresa que experta en mercado de capitales en el Ecuador, ha trabajado inclusive en Colombia, en Perú, ha hecho varios procesos de estructuración financiera a nivel país, de titularizaciones de cartera de varios bancos privados, ha hecho valoraciones de algunas otras empresas. Ese es el negocio que tiene Merchant Banza. ¿Cómo se le adjudica a esta empresa? Hubo un concurso, se hicieron invitaciones a distintas firmas que conocen de este tema y se seleccionó a esta empresa como la más o sea, no es que fue a dedo, se estableció un concurso nacional, internacional. Es más, le comento que con fecha 26 de abril del 2010 se firma el contrato de consultoría, luego de haber hecho todo el proceso de calificación, y el contrato de consultoría para este procedimiento era realización de la valoración y luego, terminada esta valoración, ejecución de la estrategia de venta, promoción y venta de las acciones. O sea, aquí no es que era, por un lado, alguien nos hace valoración y nosotros también directamente hicimos el proceso de venta. Okay. Como era un caso tan importante, preferimos que se haga toda una serie de procedimientos de promoción. Y aquí parte del procedimiento de promoción era responsabilidad de Merchant Banza, por ejemplo, contactar, y así lo lograron. Y por eso digo, vinieron finalmente grupos importantes de internacionales en cuanto a la participación a interesarse en este proceso de venta, de contactar a gente que conoce del sector azucarero. Entonces se contactaron con varias empresas. Ya, vamos entonces ahora sí a la siguiente parte de los cuestionamientos. Perdónenme un poquito la informalidad, pero si me prenden el aire acondicionado les agradeceré, porque estas luces están que queman. Vamos ahora sí a esto que insinúa el abogado Castro. Es probable que haya un ganador oculto.
Y eso viene con respecto a los papelitos, estos famosos papelitos que no son otra cosa que los certificados de pasivos garantizados, que se dice de parte del abogado Castro que usted fue prácticamente el autor intelectual del decreto 1492, que permitió la negociación de los certificados de depósitos reprogramados a efectos que se los pueda hacer liquidez a un valor de mercado. Pedro Delgado. E insinúa, y pregunta el abogado Castro, dice, sería bueno e interesante saber quién es el banco emisor de los papeles, de estos papelitos, producto del crédito de los 120 millones que le estaría otorgando la Corporación Financiera Nacional al Grupo Gloria. Pedro Delgado. Primera cosa, y que también en ese debate que estuvo el abogado Castro, como siempre está acostumbrado a presentar verdades a medias, él presentaba un oficio mío dirigido a la superintendencia, pero es un oficio de observaciones a un borrador de decreto, que igual en procedimiento que ocurre ahora o que ocurría antes, le mandan a alguien ese borrador de decreto y haga observaciones. Entonces nosotros decíamos, vea, no estamos de acuerdo en esta parte, pero en esta otra mejórese de alguna manera. Usted estaba de gerente de riesgo de la Corporación Financiera Nacional en ese momento de la crisis en el gobierno de Yamil Maguad. Así es. Yo estaba incluso en funciones de la Corporación Financiera Nacional antes del gobierno de Yamil Maguad. Entonces, simplemente como un técnico nosotros presentamos nuestras observaciones y además nuestras observaciones lo que se hizo fue, aparte de la observación al decreto, como consta ese día que estuvimos en el debate, yo lo que presenté es un documento que decía, vea señor, a ese documento que usted presenta está este otro, que dice claramente cuál iba a ser los impactos que iban a tener si se aceptaba esa negociación en la Corporación Financiera. Y mencionábamos que el impacto podría ser de aproximadamente 200 millones de dólares. En contra de la Corporación. Es decir, Financiera. Directo al patrimonio. Directo al patrimonio y a la liquidez de la Corporación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Entregaba dinero y recibía papeles. Recibía papeles. ¿Cuál fue el efecto final? O sea, ya 10 años después de revisado, el impacto fue de aproximadamente entre 250 y 300 millones de dólares. O sea que, como técnicos, nosotros nunca dejamos de decir qué es lo que iba a pasar. O sea, ustedes cuestionaron más bien la figura. Así es. Lo que decíamos como técnicos es, dado que el gobierno, porque no era una decisión nuestra. Era una decisión política gubernamental. Yo no participaba para nada en la elaboración del decreto. Eso lo hicieron en el Ministerio de Economía, lo hicieron en la Presidencia de la República, no sé si en el Ministerio de la Producción que había en esa época, pero eso para nosotros simplemente fue una instrucción, revisen y nosotros hicimos las observaciones. A ver, si estamos hablando entonces que hubo un impacto negativo de 300, a la hora del té, como dicen en España, de 300 millones de dólares, significa que esos papeles que recibe la Corporación Financiera realmente generaron una pérdida patrimonial. Así es. Y usted ve qué es lo que pasó con la Corporación Financiera en los años entre el 2002 hasta el 2007 más o menos, que casi no tenía capacidad operativa. ¿Ya? Entonces lo que ha hecho este gobierno además es recuperar la capacidad operativa de la corporación y sobre todo un proceso de liquidación y cierre de esa crisis. No es posible que si la crisis inicia en el año 1998, íbamos 2008 o 2007 que empieza este gobierno, 2008 y hasta el 2011, nadie había hecho nada por cerrar la crisis. Y a diferencia de lo que dice el doctor Castro, y aquí ustedes pueden ver, estos son los informes de cuáles son las deudas de los bancos en los que están todos los papelitos. Nosotros sí tenemos... ¿Quiénes están ¿Quiénes son los emisores? Los emisores. Aquí están. Nosotros no hemos... Más bien lo que se hizo ahora sí es identificar los emisores, que durante 10 años nadie quiso. ¿Se va a publicar los emisores del banco o de los bancos producto de la operación de crédito? En los balances de cierre de los bancos en liquidación, cuando se cerraron los bancos y cuando se cerró la GD, finalmente se identificó esto. No, pero mi pregunta, Pedro Delgado, es puntual. Es decir, los papeles de los bancos emisor del crédito de los 120 millones de dólares se va a conocer públicamente. Está conocido, ahorita ya están conocidos. Ya están conocidos. Ya están conocidos. ¿Cuál es el banco o cuáles son los bancos? Por ejemplo, le digo aquí, Finagro 35.7 millones, Financorp 23.4 millones, Popular 176 millones y así sucesivamente. O sea, ¿está COFIEC? COFIEC, déjeme ver aquí. Préstamos, Progreso, COFIEC no. Además, COFIEC no cerró, cuidado. Ya, ok. COFIEC pagó finalmente todas sus acreencias. Valga la aclaración entonces. ¿Ya? Está Crédito, está SOAI, están los Andes, está Merca, Occidente, Préstamos, están todos, se Vamos a lo siguiente. Entonces, usted lo que nos dice pero, perdón, ojo, aquí inclusive está el informe de la Contraloría General del Estado con respecto a estas
registros, que finalmente se los hizo. Ok, entonces lo que usted me dice es, o me da a entender, es que le está legitimizando la operación crediticia, de la CFN al entregar un crédito vía estos papelitos, llamémoslo así, porque en ese momento la Corporación Financiera Nacional está sacando de su balance un activo tóxico que ya lo había mandado a pérdida y contabilizando en su cuenta de activo un valor por cobrar de una empresa AAA. ¿Así lo debo entender? Básicamente ese es el resumen claro y concreto. La CFN y otros tenedores, el Ministerio de Finanzas inclusive, que tenían estos papelitos cero valor, porque definitivamente la AGD no había tenido la prolijidad de intención de pago. Lo que está cambiando es un activo tóxico, como muy bien lo llama usted, por un activo AAA. Y un activo AAA respaldado por una empresa del tamaño e importancia del Grupo Gloria. Ahí valdría la pena aclarar para que los amigos televidentes nos entiendan. Es decir, primero que ya estaba en pérdida. Es decir, ya había existido una disminución patrimonial. En este momento, al entregar esos papeles y contabilizar un activo por cobrar, se registra un activo y se incrementa el patrimonio. ¿Es así? Se incrementa el patrimonio y vamos a ver, le voy a poner el ejemplo rapidito de esto, ¿no? Supongamos que nosotros hubiéramos hecho el ejercicio y que ahora hablan del tema del financiamiento. Ok, la CFN no hubiera financiado esto, sino que Grupo Gloria o cualquier comprador hubiera ido a su banco privado, se endeudaba con su banco y nos pagaba a nosotros directamente los 133.8 millones de dólares. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Nosotros hubiéramos tenido, como ya lo hemos hecho, convocar a los acreedores o a los tenedores de esos papelitos y decirles, señores, venga, le pago. Entonces, igual a la CFN nosotros le hubiéramos cogido y le hubiéramos girado un cheque por el valor que le correspondía. La diferencia de lo que hemos hecho ahora es que la CFN financia con eso, recupera la pérdida patrimonial, porque contablemente lo que tiene que hacer es reversar las provisiones del 100% que ya hizo, primera cosa. Segundo, cambia un activo de 133 millones de valor cero por un activo de 133 millones que vale 133 millones porque es riesgo AAA y además gana el rendimiento financiero del 5%. Mientras que el ejemplo o lo otro, como le digo, hubiéramos sido simplemente tome usted aquí un cheque de 133 millones. Era exactamente eso. Entonces lo que sí hemos hecho nosotros es realizar una transacción financiera en la que el ganador es el Estado. El ganador no podía y no debía ser el señor Isaías. Pedro Delgado. A ver, Gino Norero hace tres preguntas en una. La una dice es cómo se desvalorizan los activos y las utilidades se revirtieron. Por otro lado, menciona otra cosa es cuáles son los emisores de los papelitos. Ya contestó Pedro Delgado ese tema. Y lo otro es por qué no se han incautado los bienes de esos bancos emisores que generaron toda esta pérdida. Primera cosa, el que dice que se ha desvalorizado es el abogado Castro. Él es el único que dice que se ha desvalorizado. Nosotros creemos que más bien se ha valorizado de mejor manera los activos del ingenio. Primero, al lograr consolidar la información del ingenio en una sola empresa, llamémosla holding, uno. Segundo, al eliminar deudas fantasmas que no existían. Dos. Tercero, y por si acaso, si a alguien le queda la duda, porque el abogado Castro decía esas deudas y consiguió un registro notarial que cuando nosotros habíamos dicho que CFI, que era la empresa titular de las deudas, estaba en un salón de belleza, sí, y consiguió una notaría de Panamá que digan que el salón de belleza está en el lobby del edificio. Aquí está la foto de la oficina en el mezanine, y además se entra al mezanine por el salón de belleza. ¿Y la incautación a los bienes de los bancos emisores? Se ha incautado bienes y le voy a decir, hemos incautado Banco de Préstamos. Recientemente incautamos Banco del Progreso en los vinculados con Juan José Pons. Hemos incautado Bancomex. O sea, ahí está. Lo que sí es cierto y hay que reconocerlo, porque la mayoría de esas incautaciones anteriores que había hecho la AGD, primero, los gerentes de la AGD, y nosotros ya hemos puesto las denuncias del caso, no las registraron en los registradores de la propiedad. Entonces no tenían una posesión efectiva de esos bienes. Segundo, otros casos que se hicieron fueron famosos fideicomisos de tenencia de esos bienes, pero en esos fideicomisos además participaban como constituyentes los banqueros. En el mismo caso de Filambanco, el fideicomiso AGD que se creó en el año 98,
los bienes que aportó el Grupo Isaías, y usted acuérdese que ya hubo toda una discusión de la valoración de esos bienes, las empresas constituyentes eran las mismas empresas de los Isaías. Entonces, ¿usted cree que iban a vender algo si la junta de fideicomiso de ese fideicomiso AGD participaban las empresas de los Isaías? Nunca iban a vender nada porque ellos no estaban interesados en que se venda. A ver, vamos a lo siguiente. Una pregunta más de un televidente. Harrison Mora dice que si los estados financieros están hechos con base NIF. Todos de acuerdo a la ley. Ya la ley decía que tenían que hacerse con base NIF. Y por ejemplo, aquí está respondido. Vamos al tema siguiente. Otro mensaje Twitter, y qué bueno que la ciudadanía muestre su preocupación. Que hable sobre el 30% de los trabajadores. Ese 30% que queda todavía, ¿a qué precio se lo va a vender? Uno, se lo va a vender de inmediato a los trabajadores. ¿Qué pasa si los trabajadores no están interesados? ¿Quién lo compra? Porque ante esa pregunta, el abogado del Grupo Gloria me dice que el Grupo Gloria, me refiero al doctor Ricardo Novoa Bejarano, tendrían la primera opción en caso que los trabajadores no ejerzan la opción de compra. A ver, los trabajadores tienen hasta el 30%, y no solo los trabajadores, son trabajadores, pequeños inversionistas y tenedores de acreencias de la banca. O sea que aquí puede venir trabajadores, pequeños inversionistas de hasta $50,000 y acreedores de la banca pueden participar y comprar ese 30%. Estamos hablando del 30% de la holding. Ya, del 30% más o menos, entonces estamos hablando como como 70 millones de dólares. Okay. Números más, números menos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 70 millones de dólares. ¿A qué precio se les va a vender? Al mismo precio que se le vendió al grupo azucarero. Si es que la venta es de inmediato, sí, pero si la venta es después de 2 años y la empresa comienza a mejorar sus indicadores, es otra cosa. Es al mismo precio. Justamente por eso. Ya se ha dado un efecto, porque ya están viniendo gente. El simple hecho de haber vendido al Grupo Gloria de Perú ya le da una revalorización, un goodwill, si usted quiere verlo así. Como decía la persona que preguntó al principio si se valoraron los activos intangibles, ¿ya? Por el simple hecho de que el nuevo socio del Grupo Azucarera sea el Grupo Gloria, ya aporta un valor. Ya, okay. Entonces, ahí ya ganaron los pequeños inversionistas y los trabajadores. Es evidente que la presencia de un grupo como el de Gloria, que está en distintos países y que sus acciones, tengo entendido, se negocian hasta en bolsa de valores. En bolsa de valores, Wall Street, que Wall Street ahorita no es muy buena palabra. Pero vamos a lo siguiente. Y ojo, perdón, y usted lo acaba de mencionar, el reglamento de venta también prevé que al 5º año, todas las acciones del Grupo Azucarero EQ2 tienen que estar registradas en Bolsa de Valores de aquí. Entonces, lo que se quiere es dar transaccionalidad, lo que llaman los financieros bursatilidad a las acciones de esta empresa. Entonces, que el pequeño inversionista que se convierte en tenedor de esas acciones tenga un activo que pueda negociarlo libremente. Ahora, y supongo yo que una vez vendido, y dentro de esta venta, para garantizar el crecimiento y también la estabilidad de los trabajadores y la productividad de este holding, de esta empresa, se tiene que haber establecido planes de inversión que en este caso Grupo Gloria tiene que ir realizándolos a lo largo de estos 15 años. Entonces, eso es punto uno. Punto 2, a ver, en el Ecuador tenemos malas experiencias con estos consorcios. Entran ahora y se salen en el camino. ¿Hay alguna prohibición de salida como accionista del Grupo Gloria en estos 15 años? A ver, justamente, y que eso es lo vergonzoso del análisis que ha hecho cierta prensa y ciertos analistas como este señor López y otra gente, ¿no? En el proceso de calificación de potenciales inversores para el Grupo Azucarero EQ2. La parte más importante del proceso de calificación estaba determinada en los antecedentes de su experiencia y desempeño en la industria azucarera, primera cosa. ¿Por qué razón? Porque lo que nos interesaba es que venga un grupo con recursos, primero, y segundo, con experiencia en ese negocio. Porque usted conoce que a nivel internacional pueden haber inversionistas y sobre todo fideicomisos de inversión de riesgo, que se llaman, que tienen muchísimo dinero. Pero esos fideicomisos o esos grupos de inversionistas son inversionistas especulativos. Compro barato para vender caro. Okay. Es gente que está en el negocio. Primera cosa. Okay, vale. Segundo, experiencia en la industria. Varias otras cuestiones.
prácticas de gobierno corporativo, prácticas de responsabilidad social, prácticas de buen manejo. Está y probado sobre la todo, capacidad y la experiencia global. estrategia y sobre todo, ¿qué es lo que dice? Programas y proyectos de mejoramiento en la productividad agrícola e industrial. Vamos Eso a los se le planes de requería. inversión. Entonces, Me quedan 5 minutos, tengo que correr, Pedro Delgado. Vamos a los planes de inversión. Entonces, ¿qué es lo que se les requirió a ellos? Que dentro de todo el proceso de calificación nos presenten esta información, además de sus planes de mejoramiento y de productividad Esos agrícola. planes Y ellos de ya no mejoramiento y productividad agrícola son obligatorios dentro de las bases. obligatorios dentro de las bases, y ellos mismos ya lo mencionaron en una entrevista. Creo que el señor Folkes Roberto Folkes, el nuevo gerente. Él indicó que tienen un plan de inversiones de $50 millones. Ok. Entonces eso está previsto. O sea, nosotros que, además, nadie de este tipo de inversionistas viene a comprar un ingenio, si va a hacer además una inversión de $50 millones, para revenderlo a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué garantía tenemos que esa inversión se va a realizar? Está realizada, y por eso nosotros tenemos además un control, entre comillas, llamémoslo así, de ejecución durante 5 años. Durante los primeros 5 años. Durante los primeros 5 años. Si no se cumplen durante esos primeros 5 años, ¿qué pasa? Ahí las cláusulas inclusive de sanciones o de reversión. Y además una cuestión, la cláusula más importante, que es la preocupación entre líneas de todo esto, porque que lo han dicho algunos, es ¿qué pasa si ellos quieren vender esas acciones? Nosotros tenemos el derecho de veto a quien vende esas acciones. Ellos no pueden vender sin previa autorización, en este caso, ¿de quién? Del fideicomiso AGD, CFN, nomás impunidad. Ok, entonces está discrecionalidad. O sea, usted puede vender las acciones, pero previo a vender me tiene que decir a mí, como fideicomiso AGD, CFN, a quién le quiere vender. Para calificarlo. Para calificarlo y calificarlo de la misma manera que hemos calificado. Y si no lo califica, no puede vender. Él continúa como accionista. Tiene que continuar como accionista. Carlos Mosquera me dice que los trabajadores están interesados en ese 30%, pero no están siendo capacitados. Lamentablemente lo que ha salido en la prensa es de que el señor, le entrevistan a un señor Bermeo que dice ser líder sindical del ingenio azucarero. Nosotros hemos dado ya 3 talleres de capacitación a los trabajadores para el proceso de venta. Lo hemos hecho en el mismo ingenio. Se están entregando toda la información a los verdaderos trabajadores del ingenio. Como le digo, una semana antes inclusive del proceso de venta fue el último taller de capacitación. Y ahí, ¿cuál es el tema? A los trabajadores se les va a financiar el 100% de la compra de acciones. A través de CFN. A través de la misma CFN. A los trabajadores la condición de compra es que tienen que ser trabajadores y es un proceso de crédito asociativo. Y ahorita lo que están en la fase en la que están los trabajadores, igual que se hizo con los canales, es de discusión interna para ver el procedimiento de asociatividad, cómo se organizan y eso, para presentar una propuesta de compra. Eso está hecho con los trabajadores. Está publicado, y aquí yo, justamente esto ha salido en septiembre del 2010, hay otra publicación que es de mayo del 2011, en la que se invitan a los trabajadores. Está claro, pero se están capacitando. Se están capacitando, se está entregando completa información a todos los grupos de trabajadores de todas las 10 empresas. Está contestado Carlos Mosquera. Si Carlos Mosquera tiene más dudas, por favor comunicarse con Pedro Delgado en ese sentido. Vamos a los canales de a los medios de comunicación, los canales. ¿Qué pasa que no se venden? Ahora, hay más barreras ahora. No hay una ley de comunicación y hay una prohibición de que el que está dedicado a medios de comunicación solo puede realizar esa actividad. Entonces, esas son barreras importantes. ¿Se está pensando en alguna otra figura, como por ejemplo concesionar la operación por un lado y por otro lado? También se habla pues de que, o denuncia de megasueldos y de inversiones que ponen signo de interrogación, Javier Castro. A ver, Javier Castro... Me refiero a los medios de comunicación. Sí. Él es un trabajador de los señores Isaías. Sería bueno que pregunte cuál es el sueldo que tiene él. Primera cosa en temas de sueldos. Sueldos que el gerente general de TC antes de la incautación, y no vale la pena mencionar nombres, pero en la época de los Isaías, el gerente general ganaba $25,000 al mes. Ahora el gerente general de TC está ganando creo que $8,000 al mes. Entonces ahí simplemente veamos la diferencia. Y lo ha hecho muy bien el gerente general de TC. TC ha demostrado rentabilidad, mantiene su presencia, mantiene un ranking de ¿Qué año de canales. fue incautado TC? 2008. En el 2008. Para hablar con cifras,
La utilidad neta ETC al 2008 fue 5.666.000. Al 2009 fue de 4.028.000 y al 2010 subió a 4.606.000. La facturación del 2008 de 29,5 millones sube a 36 millones. Cifras de la página web del fideicomiso. Sí, por eso, a ver, para que vea que lo que es, y en eso hay que reconocer que la información y la libertad de opinión existe en este país. Pero sobre todo la libertad de opinión existe en este país porque el país está transparentando información. Esos datos no están teniendo que obtenerlos de manera, ¿cómo sería? Irregular o de alguna forma. Están en nuestra web. Entonces, si bien es cierto, baja algo la utilidad, pero también hay que reconocer que los trabajadores de TC, primero, que antes eran tercerizados, ya no están tercerizados, están en roles de pago. Segundo, que todos los procedimientos de contratación y eso ahora están enmarcados mucho en mejores políticas y no, como también tenía TC, y hablémoslo así, parte de las deudas fantasmas que ya hablamos en el ingenio, también habían en TC. Había deudas ahí con supuestos programación de empresas panameñas para compra de programación que no existía. Pedro Delgado, muchas gracias. Lamento terminar así, pero ya me pasé con un minuto y desde Guayaquil el control master me está diciendo que tengo que terminar. Lo que yo quisiera decir es en todo caso que el proceso de venta de los canales está en marcha. Ciertamente las leyes, la aprobación de la ley y estas limitaciones que están complican pero no impiden. Están en marcha. Gracias Pedro Delgado, gracias a ustedes amigos televidentes. Como no hay más tiempo, un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Vanguardia en la edición del 26 de septiembre al 2 de octubre del 2011. Dice, una venta que siembra dudas. Aunque el director del fideicomiso AGD-SFN No Más Impunidad ha defendido a capa y espada la venta del ingenio EQ2 al Grupo Gloria y al inversionista Miguel Peña, la temperatura de los reclamos crece. Sorprendieron al país las facilidades para la venta con un pago efectivo del 10% de los 133 millones del avalúo y la diferencia financiada con un crédito de la CFN a 15 años plazo. Fue inevitable, dice la nota de la revista Vanguardia, comparar las condiciones con las cuales el Ecuador contrata préstamos con China. ¿Qué tiene que decir Pedro Delgado? Yo lo que diría es tomar también, por ejemplo, en el diario El Mercurio de Cuenca, el 23 de septiembre de este año, salió un editorial titulado Palo por Pequebogas, puntos suspensivos. Básicamente lo que yo veo aquí es los titulares de prensa estuvieron siguiendo el proceso de venta de las empresas del Grupo Isaías durante más de 2 años. Y usted recuerda era que por qué no venden, que si se vende, que cuándo se vende, que cómo se han hecho los procesos. Resulta que llegamos al día de la venta y como no pudieron poner, especialmente en ciertos diarios interesados, diría yo, un titular con una faja negra impresionante a 4 columnas, decir, fracasó la venta, lo que sacan los titulares, y aquí están varios, y yo le puedo incluir no solo el de Vanguardia, ¿no? El Hoy, El Comercio, que dicen básicamente EQ2 se vendió con crédito de la CFN. La crítica es si la participación de Miguel Peña podía haber hecho. Entonces yo a eso le respondo básicamente palo porque bogas, palo porque no bogas, o como diría el Quijote, ¿no? Los perros ladran, señal que avanzamos. Pero vamos desbrozando todo esto. Da la impresión en la nota de Vanguardia que recién las personas nos estaríamos enterando de las condiciones de las ventas. Es decir, si esto fue una subasta, es una subasta pública. Así es. Yo me imagino un pueblo con empleo, una pobreza que la hayamos eliminado. Y en la medida que hayamos constituido una nación sólida y progresista, entonces, ahí sí podremos decir, estamos celebrando una verdadera independencia. En todo caso, bienvenidos a Pulso Político en estos 191 años de la independencia de la ciudad de Guayaquil. Pedro Delgado, muy buenos días, bienvenido.
Carlos, muy buenos días. Igualmente un saludo muy especial a Guayaquil, que es un ejemplo de lucha de libertad, que creo que hay que seguirla adelante y promover sobre todo transparencia y que las cosas se digan siempre con verdad primero, completa segundo, y que sean para beneficio de toda la sociedad, no buscando simplemente proteger a grupos interesados, pueden ser políticos o económicos, sino que la libertad debe ser para todos. Por eso lo hemos invitado el día de hoy, Pedro Delgado, porque a propósito de la venta de EQ2, que es el principal activo de los hermanos Isaías, me refiero a los activos incautados, se han mencionado algunas cosas. Y comienzo citando lo que dice la revista Avanzada. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 9 de octubre. A propósito, antes de iniciar el tema y el análisis que vamos a sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la rendición de cuentas que hace el presidente de la Junta de Fideicomiso AGD, SFN, No Más Impunidad, a propósito de la venta de EQ2, quien algunos lo han llamado la joya de la corona, por cierto. Primero, antes de iniciar esto, digo, mil felicitaciones a la ciudad de Guayaquil por sus 191 años de independencia. Recordemos que un 9 de octubre de 1820 fue la independencia de Guayaquil, pero debemos celebrar esa independencia siempre, por cierto, ejerciendo todos nuestros derechos y las libertades, pensando que esa celebración de independencia está en la medida de que tengamos un pueblo con oportunidades, sino que debe haber una convocatoria pública donde se establecían las reglas del juego para los participantes. La pregunta es, ¿se ha cuestionado aquí mucho las condiciones de las ventas? ¿Esa condición de la venta era para todos los jugadores, es decir, para todos aquellos que podían participar en la subasta? Todos los jugadores, y desde la fecha en que se publicó el proceso de subasta, estuvo colgada en la web de la CFN, en la web nuestra, e incluso en la web de Merchambanza, que era el asesor de ventas, todas las condiciones crediticias y todas las condiciones operativas para participar en la subasta. O sea que no es que apareció este procedimiento recién. Toda esta información desde que se convocó al proceso de subasta. Acordémonos inclusive que ya hubo una primera convocatoria que lamentablemente resultó fallida, que fue en febrero, ¿ya? O sea, que quiere decir que desde septiembre, fines de agosto, septiembre del 2010, toda la información del proceso de subasta, valoración, condiciones de información requeridas, que tales como, inclusive la parte